Me toca dar casi la última charla. Creo que queda la charla de clausura, pero es prácticamente la última y es a la hora de la siesta. Así que cuando Javier esta mañana se trabó y en vez de decir bienvenidos, dijo re-bienvenidos, yo estaba pensando revenidos, porque probablemente estemos ya todos saturados con la cantidad de información que hemos tenido estos 2 días. Y el hecho de que me toque, no estoy segura de si es mala suerte o buena suerte. Creo que es fantástico ser la última porque he podido apuntar ideas que han ido expresando todos los ponentes anteriores a mí. Con lo cual, de las 3 tarjetas que tenía, ahora tengo como 25, me podría hacer un abanico con esto. Probablemente mi charla esté completamente desestructurada. Y por otro lado, la mala suerte es que ellos han venido primero. Y como este es un mundo en el que llegamos a los mismos sitios por distintos caminos, seguramente habrán expresado con más elocuencia que yo o con más precisión muchas de las ideas a las que acabamos llegando en este trayecto. Así que voy a empezar pidiendo disculpas porque yo al fin y al cabo soy ilustradora y si soy narradora desde las imágenes principalmente. Y nunca me he sentido muy segura en el campo de las palabras, ni escritas ni verbales. Y estoy haciendo algo que hubo profesores de arte que me recomendaron que no hiciera nunca, que es pedir disculpas antes de una presentación o antes de enseñar el portfolio. Porque normalmente uno está tan nervioso que tiende a adelantarse y decir, bueno, ya sé que está todo mal, no me lo tengáis en cuenta. Y pensé que era yo, porque soy ilustradora, pero luego he pensado que esto me recordaba a Shakespeare, en Enrique V, que empieza con un monólogo en el que pide disculpas por lo mala que va a ser la obra y por lo difícil que es representar los campos de Francia y una guerra en un escenario. Y pienso que sí, es muy difícil transmitir también las ideas tan abstractas de las que me gustaría hablar con palabras, incluso con imágenes. Así que, disculpas, como diría Shakespeare, tened paciencia cuando me equivoque o me desvíe demasiado del camino y sed dulces a la hora de juzgar. Y vamos allá. También pienso que Shakespeare lo decía para que le dijeran que no está tan mal, William, por Dios, que es lo que me ha dicho Francesca hace un rato. Pero me parece bien porque uno necesita que lo refuercen un poco de vez en cuando. Cuando Javier me planteó dar la charla, siempre parecemos nuevos en esto. Todos los ponentes creo que hemos estado retocando nuestras charlas hasta el último segundo, lo cual puede atestiguar Eduardo, que ha estado recibiendo una y otra vez presentaciones reformadas y al cual hemos torturado sin piedad. Y para quien quiero pedir un aplauso porque este hombre se está ganando el cielo en estos días. Pero creo que es porque nuestras ideas son dinámicas. Estamos todo el rato aprendiendo y todo el rato diciendo, no, alguien ha expresado mejor esto, voy a adaptarlo. Y antes, cuando yo tenía que dar una charla, pensaba, ¿qué querrá oír la gente? Cuando venís aquí, ¿qué queréis escuchar de mí? Porque si es para una escuela de arte, uno tiende a explicar las cosas técnicamente, cómo pintar, cómo hacer ilustraciones al óleo, cómo hacerlas con acrílico, o cómo empezar en el mundo profesional. Pero con un público tan amplio, que algunos sois docentes, otros sois colegas, otros sois bibliotecarios, me pregunto, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué es lo que queréis escuchar? Y luego pensé que era una pregunta equivocada, porque más que lo que vosotros querréis oír, es lo que yo puedo contar. Y creo que eso es algo que además ha guiado mi trabajo. Nunca he dibujado pensando lo que los demás querían ver, sino lo que yo necesitaba contar. De modo que voy a plantear esta charla desde ahí. Si la he cambiado tanto es porque creo que es lo mejor que yo puedo contaros. Sé que la charla en principio se titula El libro más misterioso, que se refiere al álbum. Y estoy evolucionando porque no puedo hablar del álbum, puedo hablar solo de mis álbumes. De modo que en parte voy a hablar de lo que es un álbum ilustrado, que son estos libros grandes, con pocas palabras y muchas imágenes, así como definición rápida, simple y falsa. Y de mí, porque al fin y al cabo son mis álbumes, y para saber cómo he llegado aquí, creo que necesito hablaros un poco de mí. Y esto me lleva a otro hilo conductor que creo que también he ido hilando estos días, se me ha ido ocurriendo, que es el concepto de la dualidad. Creo que nos movemos todo el rato en un conflicto, en un choque de 2 cosas que son insolubles una en la otra, como el agua en el aceite. Y todos hemos hablado en algún momento de la magia, hemos hablado en algún momento de conceptos un poco místicos, porque intentamos, si nos ponemos estupendos, hacer una especie de alquimia y unir cosas que no pueden unirse,
o si nos ponemos más prosaicos, mayonesa. Intentamos hacer mayonesa. Creo que Aristóteles estaría orgulloso de esta metáfora cuando Paula habló de la ornatio en la retórica. Pero creo que intentamos mezclar dos mundos, que es el mundo líquido, irreal, el mundo de nuestras cabezas, nuestro mundo interior, con el mundo físico de los libros, de la pintura, de la materia, con la realidad, un mundo mucho más sólido. Y esto me lleva a contaros que en mi biografía, en mi vida, también se dan este conflicto de dos realidades. Por un lado, mi vida es, como ha contado Almu, yo soy de Valladolid, soy una niña que fui al colegio en Valladolid, fui al instituto, estudié una carrera que era Derecho, en la cual, bueno, me aburrí normalmente, pero acabé haciendo Bellas Artes, y luego fui a la Escuela de Arte, donde me especialicé en ilustración, y luego me puse a trabajar. Y esto, si pusieras una cámara delante de mí, si hubiera habido una cámara como en el show de Truman en mi cara toda la vida, sería la biografía, lo que se pondría en Wikipedia. Bueno, los datos que yo pongo en mi biografía. Esto es lo que ha sido mi vida. Ahora bien, si pusieras una cámara dentro de mí, aparecerían las cosas que no cuenta esta realidad externa. Aparecería que en el colegio yo era bastante infeliz, porque las niñas eran horribles y te ignoraban y te hacían bullying. No eran tan horribles como para ser psicopáticas, pero eran niñas de las que una no quería ser amiga, con lo cual cuando yo era niña estaba bastante sola porque no tenía amigas. En mi colegio había además muy pocas niñas y en aquel momento pues te hacías más amiga de las niñas que de los niños, pero como estas niñas no se podía con ellas. Luego cambiaron, no os preocupéis, de mayores se hicieron mejores. Pero en ese momento no había quien las aguantara. Y luego en el instituto todo mejoró, pero cuando me tocó elegir carrera, yo quería hacer Bellas Artes, pero mis padres no tenían dinero para mandarme a Salamanca, que era donde estaba la facultad. Así que elegí cualquier carrera, la que primero se me ocurrió, que fue Derecho. Y en Derecho creo que tuve la etapa más oscura de mi vida, porque es muy difícil estudiar algo que no te interesa lo más mínimo. Y seguro que hay gente que le interesa, no quiero decir que nadie que haya estudiado Derecho aquí esté en la carrera más horrible del mundo, pero lo es para mí. Y ahí tuve una sensación horrible de asfixia y de estar agobiada y de estar en una vida que no era la mía. Hasta que por fin mis padres tuvieron una pequeña herencia, pequeña, no somos ricos, pero con ese dinero consiguieron enviarme a Salamanca, donde por fin encontré los amigos que no había tenido en ese grado nunca de intimidad, amigos con los que te relacionabas desde lo que amabas. Y encontré una manera de canalizar todas estas emociones o todos estos sentimientos, o una salida creativa a lo que podías tener dentro, de manera que ese mundo interior que se había ido generando desde la infancia, porque el hecho de no tener amigas hizo que yo me volcara en la lectura. Yo no leía libros ilustrados porque no me gustaban las ilustraciones, yo quería imaginarme lo que leía. No quería que una imagen fijara ese personaje en mi cabeza por mí. Yo leía muchísimo, me iba a todas partes con un libro. Entonces, a base de narración, a base de ficción, a base de películas, se fue creando un imaginario en mi cabeza donde yo vivía, donde me lo pasaba bien, donde tenía amigos y donde era estupenda. Y supongo que todos tenemos un mundo interior así. Pero lo bueno es que cada uno tiene uno, mientras que nuestra vida externa puede ser bastante similar unos a otros. Bueno, todos tenemos una biografía, menos que seamos asesinos en serie o astronautas. Supongo que nuestras biografías son todas relativamente parecidas. Pero en cambio nuestro mundo interno es peculiar y es propio y se ha creado con nuestras ansiedades y nuestras carencias y nuestros deseos. El mundo de José con sus bicicletas que no tenía. Mi mundo con esos amigos que tampoco tenía. Y luego también con las emociones positivas, con encontrar tu camino en un momento dado, con sentir cómo de pronto nace dentro de ti un mundo de imágenes. Eso es un mundo interior que interfiere a veces con el exterior, lo cual me parece muy divertido porque una vez que es sólido ese mundo interior, empiezas a ver las cosas a través de ese filtro. Ese mundo interior sale fuera de ti, de modo que si te aburres, pues, cosa que a mí me pasó ayer brevemente, no es que me aburriera ninguna charla, pero recuerdo un momento dado en que empecé a ver el cuchillo de Peter Pan rajando el telón y empezó a interferir esa imaginación creada a base de películas. Ya no recuerdo si eso ocurría en el Peter Pan de Disney o en una película de Rolf Flynn. Y cuando vosotros os aburráis de mis charlas, pues podéis pasear por vuestros jardines interiores, me figuro, o podéis mezclar
el tostón que yo esté dando con un cocodrilo que venga y se me coma. Y eso es algo que tenemos todos, pero el hecho de poder encontrar un medio para dar salida a esto y convertirlo en una realidad, para mí supuso, yo creo que quizá el hecho más importante de mi vida, en ese sentido, diría vida profesional, pero es indistinguible la vida profesional de lo personal, que es ese momento en el que este mundo interior y esta realidad externa, la de la cámara, se fusionaron, porque si en este mundo interior habían empezado a surgir pájaros por todas partes, ganas de volar, que seguramente se deben a esta asfixia que me provocó derecho, por ejemplo, o la del colegio, hubo un momento en que empecé a dibujar estas cosas. Y en el momento en que esto empezó a plasmarse en una realidad física, si hubieras puesto una cámara, ese mundo interior con pájaros y este mundo exterior con pájaros también ahora, empiezan a confluir. De modo que esta vida externa y esta vida interna se fusionan y se convierten, si no en lo mismo, al menos por un momento, en lo mismo. Y en ese momento estás completo. En este momento, este conflicto entre tu realidad interna y tu realidad externa se resuelve por un momento. Que a mí me gusta el conflicto. No, creo que el objetivo del arte, que en esta metáfora del agua y el aceite, el arte es la batidora, el arte es lo que consigue que estas dos realidades que no pueden ser, la realidad física y externa y sólida, se unen a través del arte, a través de que yo ahora sabía cómo dibujar, sabía cómo traer esta realidad interna a la realidad externa, se fusionan por un momento. Y esa llave de la que hablaba Gusti, esta llave que es un lápiz, esta alquimia, este punto místico o mágico, como queréis llamarlo, creo que se debe a eso, a que sientes que estás uniendo cosas, que estás trayendo a tierra una realidad que hasta que tú no la has dibujado solamente era materia de sueños. Para mí, hacer álbumes e ilustrar es un proceso artístico, y lo digo porque no como un mérito, porque entiendo que se puede ilustrar desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista técnico, pero la ilustración que yo hago, y como os he dicho, voy a hablar de mí, así que lo que hago yo es intentar hacer arte. Probablemente por mi formación en Bellas Artes creo en el proceso creativo y creo que tiene un sentido. Creo que hay que respetarlo. Creo que consiste en hacer algo que está a medio camino entre pensar y soñar, entre la racionalidad y la irracionalidad. Y creo que si respetas ese proceso te lleva a sitios donde la lógica, donde la cosa sistemática y racional no puede llevarte. Te lleva a un punto más allá. Y creo que es el único motivo que existe para hacer arte. Porque si no, ¿por qué? ¿Por qué no estamos haciendo esto con una receta o con unas instrucciones? Porque estamos llegando a sitios a los que a lo mejor no esperábamos llegar. Para mí esta incertidumbre de dónde te lleva el proceso artístico, un proceso en el que sabes de dónde partes pero no a dónde llegas, es lo que define el arte. Si pudiéramos controlarlo por completo, creo que no sería un proceso artístico. Sería un proceso de otro tipo, igualmente respetable, pero no lo que entendemos como arte, que siempre creo que tiene un componente de aleatoriedad y de irracionalidad que no está presente en otras actividades. Por otro lado, de la otra cosa que quiero hablar, que es del álbum, este objeto a mí me ha dado el mejor canal donde expresar todas estas inquietudes, donde dar salida a este mundo con más precisión o con más fuerza. Y creo que Estrella ya ha apuntado el problema de los álbumes ilustrados, de definición de los álbumes ilustrados, de qué es un álbum ilustrado. Y ayer salió también, y creo que le preguntaba a Ana, ¿cuál es la definición de un álbum ilustrado? Y creo que nadie tiene una definición. Yo lo que tengo es un test que no recuerdo ahora a quién se lo escuché por primera vez, que decía que un álbum ilustrado es un libro, y yo no estoy segura de que sea un libro, un álbum ilustrado, porque los álbumes ilustrados pueden ser mudos. Y un libro entendido como literatura se define porque tiene palabras. De modo que no estoy segura de que estos objetos, por mucho que estén encuadernados y tengan páginas,
se puedan entender como libros o literatura. Creo que son otra cosa. Igual que el cómic no es lo mismo que una novela, que la literatura. Creo que estos objetos, cuando están construidos como álbumes ilustrados, puede que no sean ni literatura. Y este test, esta prueba de qué es un álbum ilustrado, es un libro que si se lee por teléfono no se entiende. Puede que tenga texto o no tenga texto, pero si lo tiene y se lo lees a alguien por teléfono y lo entiende, probablemente no sea un álbum ilustrado, sea un cuento ilustrado grande, pero probablemente no la definición de álbum. Si tú coges y lees El Quijote por teléfono, puede ser un tostón horroroso y quien lo está escuchando probablemente se echa la siesta. Ahora bien, lo entenderías, se puede transmitir El Quijote oralmente. ¿Un álbum ilustrado? Creo que no. Creo que en un álbum ilustrado necesitas ver las imágenes. Igual que en el cine necesitas ver las imágenes, porque si no puede que tengas un conjunto de palabras, pero no tiene sentido, no van a transmitir el sentido de la obra. Y esto me parece curioso porque de nuevo presenta un conflicto entre texto e imagen, entre formatos, entre lo que es un libro y lo que no es un libro. Y el álbum creo que se mueve en ese conflicto. Si hay imágenes, se genera en el choque de las imágenes y del texto. Todas estas imágenes que os he estado poniendo vienen a representar lo que ponía en la primera imagen. Pájaros, cosas en la cabeza y gente que flota. Son imágenes sueltas. Algunas son las primeras imágenes que, incluso antes de que empezara a hacer libros, las primeras imágenes que salieron, que siento propias, digamos. Gente con alas postizas, gente intentando volar, pájaros en la cabeza, sueños de vuelo. Y gente con cosas en la cabeza, gente que flota, y también este sentido de la naturaleza como algo ambivalente, de las cosas que crecen, que no estoy segura de si en mi cabeza son algo positivo o negativo. Creo que me gusta la cosa orgánica de flores y hojas que crecen. Y está en mi cabeza, pero no estoy segura de si para bien o para mal, o no hace falta que tenga un significado, porque es suficiente con que estén en mi cabeza. Me acordaba en la charla de Mandana, que hablaba del poeta de Rumi, que hablaba, voy a intentar parafrasearlo, seguro que me equivoco, pero hablaba de que él era una parte de todo y que el universo le contenía. Y también tu pequeño bichito, que era nada, era un trocito de nada, creo que transmitía una idea muy bella de ser parte de un todo, pero estar separado de ese todo. Y creo que esta separación, aunque tenga mala fama, aunque digamos que haya tantos intentos de fusionarnos con el todo, de que sea un objetivo del Zen, que sea un objetivo de un montón de filosofías, llegar a una armonía y a una paz y a un fundirse con el todo, está muy bien, y como os he comentado, para mí hubo algo parecido en esta fusión vital de mi realidad exterior y mi realidad interior. Pero creo que también hay mucha vida en el conflicto, en estar separados, porque precisamente es eso lo que nos hace individuos. Si estuviéramos unidos con el todo, no seríamos quienes somos. No habría conflicto, no habría lucha. O sea, todos estos elementos que nos causan ansiedad, los deseos no cumplidos, son lo que nos da nuestra identidad también. Nuestras carencias, en cierto modo, nos dan la identidad. Y más aún, son lo que nos obliga a hacer arte, lo que nos obliga a expresarnos. José dibujaba bicicletas en la acera, se fabricaba sus bicicletas. Y José tenía un deseo que no estaba cumplido de tener una bicicleta. Y lo que contaste el otro día, que era la pieza que a mí me faltó cuando lo contaste en la cena, es que cuando por fin tuviste una bicicleta, tampoco fue para tanto. Y probablemente dejaste de dibujar las bicicletas. De modo que en esa tensión un poco dolorosa del deseo que no se puede cumplir, es donde salió la belleza y la narrativa y el arte. Y lo que decía Pep antes también, de que él pensaba que los seres humanos que somos nos habíamos vuelto humanos, a diferencia de los animales, cuando habíamos entendido que íbamos a morir. Creo que probablemente más que entender que íbamos a morir, creo que fue en el momento en que necesitamos contarnos los unos a otros. Oye, nos vamos a morir, o vamos a tener hijos, o esto ha sido maravilloso, esto que he visto. En el momento en que sentimos la necesidad no solo de vivirlo, sino de expresarlo, de reflejarlo de alguna manera,
Y ese querer expresarlo es también una manera de querer comunicarlo. Creo que este mundo interior lo que quiere es expresarse. No creo que exactamente quiera resolverse ese conflicto, pero al menos quiere salir a la luz. Y una vez que sale a la luz lo puedes compartir con otras personas. No sé si ese es el objetivo del arte, pero sí que la expresión creo que es el punto para el que sirve el arte. Esto, que es como dar a luz a la silueta que conforma tu persona, o sea, cuando yo consigo dar con una idea, consigo dibujar por fin algo que en principio no sabía lo que iba a ser, quiero decir, uno llega a los libros, llega a las imágenes, como os he dicho antes, por un proceso no del todo racional. Creo que se ilumina una parte de mí que no sabía que estaba ahí. Yo antes de hacer Caperuza, por ejemplo, no sabía que tenía esta versión de Caperucita en mi cabeza. No es que, aunque pueda llevar a confusión, no es que este mundo interior esté con precisión dibujado dentro de ti antes de ponerte a dibujar. Es una vez que inicias el proceso cuando de pronto empiezas a ver cosas que había dentro de ti y que tú no sabías. Cuando se empiezan a iluminar a lo mejor problemas con tus recurrencias, ¿por qué tanta gente volando? Y entonces empiezas a ver como siluetas dentro de ti, de aquí hay una carencia, aquí hay un deseo. Y es como empezar a ver tu propia silueta, de cuáles son tus límites, cuáles son estos límites que te separan del todo y de la paz, cuáles son estos deseos que tú no sabías que estaban ahí. Y me hizo gracia porque dar luz y dar a luz está tan cerca una cosa de la otra, está tan cerca de lo que es crear, de lo que es dar forma, de lo que es traer al mundo real todas estas luces, todas estas cosas etéreas, que a veces es tan difícil definirlas. Sé que esto es un poco complicado porque es tan difícil hablar de esto, o sea, se deja atrapar tan poco. Y realmente si pudiera expresarlo totalmente con palabras no tendría que dibujar. Es un poco el asunto del arte, que en el fondo, como diría David Lynch, es que no quiero explicarlo. No quiero explicarlo porque no haría películas si pudiera explicarlo. Yo sí quiero explicarlo porque me gusta hablar y porque me ayuda a entender mejor lo que estoy haciendo. Pero aún así sé que hay una parte que es imposible de aprender. Es una parte con la que tal vez algunos resonéis y otros no, porque puede que no me explique lo suficientemente bien, lo cual entiendo perfectamente. Pero lo que hay que apuntar, por lo menos, quizá apuntar en la dirección en la que está. Y volviendo a un mundo más real, a la parte de lo que es ilustración, también se planteó el otro día la diferencia entre lo que es un encargo y lo que es de una obra propia, digamos, que crees tú conjuntamente la narración con la imagen. Y a mí me han dejado hacer siempre un poco lo que he querido. Soy muy afortunada, yo creo que porque desde el principio era bastante rara y hacía una ilustración complicada, venía de Bellas Artes, entonces mi ilustración era pues muy densa. Yo la primera vez que entré en Bolonia pensé, bueno, no creo que aquí haya sitio para mí porque claramente no estoy haciendo nada que se parezca a todo lo que me rodea. Y sin embargo había sitio. Bolonia, bueno, es la feria de la que ya hemos hablado varias veces, la Feria Internacional del Libro de Bolonia, donde se reúnen todos los editores, los mejores álbumes del mundo, miles de ilustradores. Y yo pensé que, bueno, con esta ilustración tan extraña que hacía yo, que no podía hacer otra cosa, o sea, yo hacía la ilustración que podía hacer. Tampoco es que en realidad uno pueda elegir, por lo menos yo no podía. Pero creo que eso fue una ventaja a largo plazo, porque era tan rara que realmente cuando los editores me encargan algo, ya saben lo que se pueden esperar. Saben que no van a poder decir, bueno, haznos lo que tú haces, pero que todo el mundo parezca feliz y que todo sea luminoso y que sea fácil de entender. Cuando eres un ilustrador raro de entrada, al menos vas a tener la libertad de que cuando te dan un proyecto para ilustrar, te dejen hacer lo que te dé la gana. Que eso es fantástico, porque eso te permite desarrollar un proceso creativo, no solo en tu obra propia, sino también en los encargos. Y para mí, mi encargo favorito de todos los que he tenido es una novela que se llama Virgil, de la cual algunos de los que estáis aquí ya habéis oído hablar porque está descatalogadísima esta novela, o sea, ya lo siento si os gusta, pero no es posible comprarla ya. Pero la pongo porque a mí me dio una clave de ilustración. Yo siempre he intentado no ser redundante con la ilustración respecto al texto, no dibujar lo mismo que pone en el texto, porque entonces la ilustración no tiene ningún sentido. O sea, tiene un sentido solo de adorno.
Pero hasta este libro, que es un libro ilustrado, es una novela ilustrada en un álbum, pero que sin embargo ilustré como si fuera un álbum, con una secuencia muy continuada, que tiene menos sentido en una novela que en un álbum, porque en un álbum ilustrado las ilustraciones, de una manera muy técnica, las ilustraciones van seguidas. De modo que cuando pasas la página, en tu mente está la imagen anterior. Así, esto es algo, bueno, propio de los álbumes ilustrados. Al ser tan invasiva la imagen en un álbum ilustrado, y al ocurrir página tras otra, se crea una continuidad, se crea una narración entre una imagen y la otra, que en una novela no puede ocurrir porque hay bloques de texto entre una ilustración y la otra. Aparte de que en una novela las novelas se sostienen por sí mismas. La ilustración puede aportar algo así como una melodía, pero la ilustración no forma parte en general de la narración de la novela, mientras que en un álbum la narración es visual en gran parte o en su parte total. Pero Birgit, por algún motivo, decidí ilustrarlo con una continuidad que es un poco extraña para una novela, pero fue simplemente porque son las imágenes que se me ocurrieron. Birgit es una novela del 80 y tantos, escrita por una señora alemana, por Gudrun Bebs, en una época en que la literatura infantil y juvenil no tenía ni piedad ni condescendencia. O sea, se trataban temas muy duros y creo que en una gran parte se trataban sin intentar dar un consuelo. O sea, básicamente las novelas para jóvenes se distinguían porque eran un poco más breves que las novelas para adultos. Pero había una gran corriente de esta novela sin concesiones. Y esta novela está narrada en primera persona por una niña de unos 5 o 6 años. Y ella va contando el proceso en que su hermana mayor, que tiene unos 11, le detectan un tumor cerebral, la llevan al hospital, la operan y muere, porque el cáncer se regenera. La novela empieza con las dos niñas que se levantan por la mañana, la mayor está bizca, les hace mucha gracia, los padres la llevan al hospital y ahí empieza todo este proceso que la pequeña no ve, porque la pequeña se queda en casa porque tiene 5 años. De modo que ella va intentando hacerse una idea de lo que está ocurriendo a través de las conversaciones telefónicas que oye, de lo que escucha decir a sus padres, lo que dicen los padres a la abuela, que es la que le está cuidando, en lo que ellos están en el hospital. Ella solo llega a ir al hospital una vez a ver a Birgit, cuando ya le han rapado el pelo porque la han operado, pero después de eso Birgit se regenera el cáncer y Birgit muere. Y creo que la última frase de la novela está ocurriendo, es el funeral de Birgit y ella se ha quedado en casa con su abuela porque es demasiado pequeña para ir. Y aunque esto es una tragedia para un adulto, no es el mismo tipo de tragedia para el narrador de la novela, porque esta niña no entiende lo que es el cáncer ni lo que es la muerte. Así que ella lo está narrando, lo está viviendo de una manera en la que no lo viviríamos un adulto. Está narrando, bueno, dicen que está comiendo por la nariz ahora, y eso está bien porque no le gustan las verduras, así que no tiene que masticarlas. Y me han dicho que lo mismo ya no vuelve, y eso está bien porque me puedo quedar con sus juguetes, aunque no voy a tener a nadie con quien jugar, y eso está mal. Y en todo este proceso tú lo ves a través de unos ojos muy inocentes. Está muy bien hecha esta mirada de una niña, se me recuerda un poco casi a Delibes. Está muy bien hecho porque no... Podría estar triste, pero no lo está, porque no entiende por qué tiene que estar triste, porque aún no tiene la capacidad de comprender lo que los padres comprenden. No tiene capacidad de comprender la tragedia que está ocurriendo. Y la última frase de la novela que os decía, creo que es algo así como la abuela, la niña dice, la niña que creo que no tiene nombre en la novela, dice, bueno, la abuela me ha dicho que ahora Birgit está en el cielo, pero yo miro hacia arriba y no la veo. Y esto es un momento precioso porque es otro momento de fusión en el que te das cuenta de que aunque tú hayas estado mirando con cierta condescendencia a esta niña que no entiende lo que tú sí que entiendes como adulto, es un momento de asomarse al abismo y decir, en realidad no comprendo lo que ha pasado. Me han dicho que mire para arriba, pero ahí no está. No es algo que se vaya a resolver. Es algo que probablemente también pienses lo mismo a los 50 años de lo que piensas a los 5. Estás ante una realidad abrumadora que se resiste a dejarse definir o incluso a permitirse el consuelo, al menos en su caso, de creer en una historia que te suavice este acontecimiento brutal e indefinible que es la muerte. Entonces, para esta novela,
a mí me la dieron. Tuve la suerte de que me dejaron tenerla en la cabeza varios meses. No había una presión inmediata para hacerla. De modo que este texto estuvo en mi cabeza, fusionándose precisamente con todo este imaginario mío. Y eso es una gran ventaja, cuando consigues hacer tuyo un texto, aunque no sea tuyo, pero consigues de algún modo integrarlo, algo creo que de lo que también hablaba Pep, de olvidar el texto concreto del cuento, porque una vez que lo olvidas te quedas con otra cosa, te quedas con esta huella que te ha dejado. Y cuando unos meses después, yo estaba un día mirando por la ventana y pensé un momento en el texto de Birgit, se me ocurrió la idea de la secuencia como en un flash. Se me ocurrió toda seguida, porque pensé, ¿qué puedo ilustrar aquí? Tenía 8 ilustraciones y una portada para hacer. Pensé, podría ilustrar, bueno, escenas de la novela, pero me parecía no hacerle justicia a esta historia tan lineal y tan limpia y tan recta. Pensé, bueno, podría ilustrar a la niña narradora. Pero claro, la niña es tu voz en la novela, es una primera persona. Si yo ilustro a esta niña, te estoy sacando. Ahora estarías viendo a la niña desde fuera, que no es el caso, tú eres esa niña cuando lees la novela. Y pensé, creo que tiene que ser Birgit. Y una vez que pensé que tenía que ser Birgit, fue cuando se me ocurrió la secuencia de 8 imágenes que acompañan al texto de esta novela. Este texto y esta forma de interpretarlo a mí me abrió puertas en la cabeza. Siempre estás abriendo puertas en tu cabeza. Si estás en un proceso creativo, siempre estás un poco en el límite de lo que puedes hacer, empujando paredes y ampliando límites de la técnica, límites de las ideas y de los conceptos. Pero en este me quedó muy claro lo que era, que ya lo estaba haciendo antes, pero en este lo vi con más claridad, lo que era una metáfora. Lo que era, también creo que había hablado Estrella de ello, lo que es ilustrar como una metáfora de otra cosa, lo de no ilustrar literalmente, casi ni siquiera paralelamente, sino hacer tuyo una cosa y transformarla en otra. O sea, la metáfora es una figura literaria que consiste en, tienes un término A, que sería la realidad, y un término B. El que vas a usar es el término B y va a desaparecer el término A. Por ejemplo, ojos verdes, esmeraldas, va a salir el término A y vas a decir qué esmeraldas tienes en la cara, pongamos por caso. Y aunque parezca una figura literaria poco práctica, las estamos usando todo el rato. Pepe estaba diciendo, esto me mata, esto me muero si hago esto. Decimos todo el rato, esto me ha roto el corazón. No lo quieres decir literalmente, evidentemente. Ni dices, esto es como si se me hubiera roto el corazón. Utilizas la metáfora directamente. Este acontecimiento me ha roto el corazón. Y es un término que es algo que usamos mucho. En el caso de Birgit, pongamos que el término A sería el texto, este texto de esta historia. El término B sería las imágenes. Ahora bien, en la novela, por supuesto, están presentes las dos cosas, con lo cual no ha desaparecido la parte A, digamos. Entonces llegamos al álbum. Y cuando llego al álbum, cuando empiezo a hacer mis propias historias, resulta que siguen apareciendo estas cosas recurrentes, estas imágenes, pero claro, ahora aparecen con más potencia, porque ahora ya no me estoy subordinando al texto o a la estructura que ha escrito otra persona. Disculpad, voy a ver cómo voy de tiempo, que no quiero... Bueno. De modo que ahora lo que me ocurre cuando empiezo a hacer mis álbumes es que ahora ya no sé cuál es el término A. Sé que estoy haciendo metáforas, sé que aparecen imágenes en mi cabeza que exigen un desarrollo y que exigen además un desarrollo en los propios términos de estas imágenes. Y con esto a lo que me refiero es relativamente fácil hacer una imagen metafórica de un concepto y forzar a tu imagen a que siga el concepto. Pongamos por caso, imaginaos que queréis ilustrar una historia de un divorcio
en el cual hay un niño que acaba hecho polvo por las tensiones de los padres. Podréis ilustrarlo, por ejemplo, como un niño que se agrieta y le estás partiendo a la mitad con estas tensiones. Eso, digamos, sería una metáfora que ilustraría el concepto de esta tensión que fractura al niño. Lo malo de cuando tú quieres, no diría disfrazar, pero cuando empiezas un trabajo o intentas plasmar una idea sabiendo a dónde quieres llegar, pongamos por caso, lo que yo quiero contar es que los niños no deberían sentirse mal porque los padres se divorcien y deberían asumir que los padres hacen estas cosas, pero que ellos tienen derecho a ser felices. Si yo intentara una aproximación así didáctica, de decir, niño, no te sientas mal, o sea, esto es normal que ocurra, si intentara contarle al niño lo que tiene que sentir o hacer una especie de libro de autoayuda para resolver este problema, probablemente empezaría a forzar la metáfora. Probablemente este niño roto pues acabaría encontrando buenos amigos que le ayudaran a sanar, entonces acabaría de alguna manera más o menos feliz, recuperándose o... En cualquier caso, no sé cómo acabaría, porque no sé cómo hacer girar este concepto, si lo hago girar desde el punto de vista de un divorcio, si lo hago girar desde el término A de esto es un divorcio. Ahora bien, si resulta que se me ocurre un día espontáneamente la idea de un niño roto, que es posible que se me ocurra, porque se nos ocurren ideas todo el rato, y es posible que veas un jarrón y de pronto te imagines una cabeza de un niño que se ha roto o lo que sea, si intento jugar en los términos de la metáfora, decir, ¿qué pasa si un niño se rompe? Se me ocurren un montón de cosas que podrían pasar. Por ejemplo, que se le salieran cosas, se le salían las ideas. Y a lo mejor se le salían también las ideas malas. Y a lo mejor tenía que recuperarlas. Y lo mismo, este niño acababa rompiéndose tanto que se dividía en dos niños. Y acaban saliendo dos niños diferentes que corretearán por ahí. Y a lo mejor una mitad era de un color, cada uno y otra mitad de otra. Este niño podría encontrar un montón de soluciones para su rotura, o podría jugar con ella, o podría plantar cosas en ella y que crecieran cosas, o quizá de su interior brotaban cosas bonitas. Porque ahora ese niño no es el fruto de un divorcio, simplemente es un niño roto. Entonces sigues la lógica de la rotura y sigues la lógica de lo que pasa con las cosas que se rompen, que es las cosas se salen o hay cosas que crecen. Y cuando persigues esa metáfora a donde te quiere llevar con su lógica interna, con esta imagen que tú has visto, acabas llegando a sitios inesperados, claro, porque vete a saber a dónde llega mi niño roto. A lo mejor mi niño roto se ha roto en varios fragmentos y ahora son varios niños que han crecido y vete a saber lo que están haciendo. Tendría que perseguir esa historia para ver qué quieren hacer todos esos niños, que en realidad son uno, que tal vez en algún momento se puedan volver a fusionar, y tal vez a un niño se le han quedado un tipo de emociones y a otro niño se le han quedado otros. Y un niño, no sé, el niño enfurruñado y entonces manifiesta con más potencia su enfado porque ahora no hay nada que lo contenga, y hay otro niño que es un niño alegre, pero que es soso porque ahora no tiene la fuerza de la rabia, digamos. No lo sé, o sea, no es una historia que yo haya desarrollado, pero pienso que habría un montón de variantes de qué pasaría con una persona que se rompiera, si habría que remendarla, o a lo mejor no, a lo mejor podrían ser cosas positivas también de esa rotura. Esto es lo que me refiero con pensar en términos de la metáfora, porque cuando yo hago álbumes, normalmente surgen de una imagen. Y esta imagen empieza a correr y me lleva a un sitio que tampoco sé si es la respuesta a una pregunta. Quizás sea otra pregunta. Pero a medida que haces álbumes empiezas a afinar el oído y hay un momento en que dices, esto me suena bien, no sé dónde me ha llevado, no sé cómo justificar que esta historia está bien, pero para mí está bien. De este concepto de Birgit, de una manera temporal, temporal, me refiero al tiempo, no que fuera transitorio, pero justo ilustré Birgit y poco después ilustré una caperucita con el texto de los hermanos Grimm para Oxford University Press. Y la cosa es que en mi cabeza se quedaron este concepto de las flores de Birgit, que se me había quedado ahí porque, como os he dicho, es una obra que para mí supuso un impacto hacerla. Pero Caperucita, que nunca había sido un cuento favorito mío, se quedó también conmigo porque sentí que me quedaban cosas por decir de esa Caperucita, que era una caperucita más o menos convencional que hice para Oxford. Entonces de ahí sale, de esta fusión, de este hermanamiento de estos dos libros, sale Caperuza, Little Red en inglés, que es prima hermana de Birgit en su estética, solo que en este caso esta naturaleza invasiva que crece o que te invade no tenía un punto negativo como en Birgit, sino que tenía un punto constructivo. Caperucita es una niña sin identidad, sin nombre, que se la conoce solo
por lo que lleva puesto en la cabeza, por su caperuza roja. De modo que en este álbum, que consta de 3 secuencias de 8 imágenes, la primera secuencia construye a Caperucita, con estas hojas que vienen, se pegan y forman tu caperuza. La segunda parte, que es el juego de las preguntas, sale ya una vez que ha salido la primera secuencia. Digo, bueno, continuemos con la historia de Caperucita. ¿Con qué ojos tan grandes tienes? ¿Con qué orejas tan grandes tienes? Creo que sabéis cómo sigue la secuencia de preguntas. Y esta es la última secuencia, que se llama Regresando. Y con este álbum, y con el siguiente, que es Enigma, empecé a disfrutar de los cuentos clásicos y encontré en los cuentos clásicos un vehículo, como antes había sido un vehículo físico, aprender a dibujar, aprender a pintar correctamente. Los cuentos se convierten en una especie de vehículo conceptual, porque son historias que tenemos todos en la cabeza y todos lo tenemos de una manera concreta. Es decir, creo que casi nadie podría decir con precisión cuál es su Caperucita, o sea, qué texto ha leído para conocer Caperucita o La Bella Durmiente, a menos que sea un especialista en cuentos. Sin embargo, todos tenemos de una manera difusa el cuento de Caperucita, el cuento de la Cenicienta, el cuento de La Bella Durmiente. Caperuza jugaba con ese texto, no hay texto en Caperuza, pero juega con un texto, que es el texto implícito, o sea, el texto que nosotros conocemos la historia, sabemos que hay un texto detrás. Y esas imágenes están ilustrando ese texto, que no está en el libro, pero está en nuestra cabeza. De modo que ahí sí que el término A no está apareciendo, el término del texto, aunque está en nuestra cabeza, pero el término B, que es la metáfora visual, es lo que forma el álbum ilustrado. Y Enigmas lo hice porque estas historias clásicas para mí fueron una gran ayuda para empezar a hacer álbumes, porque me libraba de tener que escribir la historia, porque eran historias que todo el mundo conoce. De modo que a mí no me causaba la ansiedad de cómo redacto yo ahora algo, si yo soy ilustradora, no soy escritora. ¿Cómo escribir? ¿Cómo me lanzo yo ahora a escribir? Caperuza, por supuesto, no supuso un problema, dado que no tiene texto. Y en el libro de las preguntas, con lo que jugué fue con cuentos que todos conocemos, y de hecho puse el título entre página y página. Estos son dobles páginas, las páginas intercaladas están en blanco y solo pone el título, La Bella Durmiente, y pone una pregunta para cada cuento. En el caso de La Bella Durmiente es qué soñó durante los 100 años que estuvo dormida, y si le contó a alguien esa vida secreta de sueños que había tenido. Esta es Caperucita Roja. La pregunta para Caperucita Roja era qué aprendió en el tiempo que estuvo dentro del estómago del gran lobo feroz. Porque esto es algo que me intrigaba mucho de los cuentos. Todas las protagonistas que están muertas y vuelven a la vida. Porque los cuentos suelen especificar con precisión que están muertas. Es decir, te ha comido un lobo, Blancanieves se ha envenenado y está muerta. Y además la meten en un ataúd de cristal. Quiere decir, no está dormida, está muerta, pero resucita en un momento dado. Y el concepto de todas estas protagonistas, que suelen ser femeninas además, pero que vuelven de la muerte, me pareció muy intrigante. Esta es una Caperucita blanca imaginaria, que ¿quién fue la que nunca volvió del bosque? Porque Caperucita es tan polifacética, hay tantas versiones, hay tantas ideas de esta niña que se pierde en el bosque y la encuentra un lobo, que me parecía que merecía que por lo menos me inventara dos. Y la tercera es la Caperucita negra. ¿Quién es ella, a la que hasta los lobos temen? Estos son Hansel y Gretel, y su pregunta era ¿por qué volvieron a casa? Porque pensaron que no iban a volver a echarlos por tercera vez cuando ya les habían abandonado 2 veces. Esta es la madrastra. ¿Aprendió a ser malvada o era mala desde el principio? Blancanieves estaba muerta o dormida. ¿Cuánto tiempo pasó en el ataúd de cristal sola en lo más profundo del bosque? Las 7 hijas del ogro. ¿Sintió Pulgarcito algún remordimiento por lo que les ocurrió? ¿Alguna pena? Sabéis que Pulgarcito cambia las coronitas por gorritos de dormir
e induce al ogro, que es el padre de las ogritas, a un engaño que le lleva a degollar a sus hijas por la noche en vez de a ellos. Aquí mete Andersen, aunque no es técnicamente un cuento de los clásicos. Las hermanas de la Sirenita perdonaron al príncipe, le contaron quién era su hermana y lo que había hecho por él, le sacaron de su estúpida y feliz ignorancia, la vengaron. El príncipe de la Sirenita es un personaje que me cae especialmente mal porque no se entera del cuento en el que está. Si conocéis la versión de Disney, sí se entera. En la versión original de Andersen, este pazguato pasa por todo el cuento sin enterarse de que una sirenita ha sacrificado su cola, su inmortalidad, para salvarle la vida, del sacrificio que se ha hecho por él. Se enamora de otra princesa, se casa y se lleva a la sirenita como una especie de mascota. Y la pobre renuncia incluso a matarle para volver a recuperar su vida y se convierte en espuma de mar. Y el príncipe no se ha enterado de nada en todo este proceso. Lo que es por el príncipe ha aparecido en la playa, se ha salvado de un naufragio, se ha enamorado de una chica y la chavalilla muda que tenía así, a la que tenía cariño, un día ha desaparecido en el mar. Así que pienso, ¿cómo no van a sentir rabia las hermanas, que al fin y al cabo son hijas de Poseidón, son bichos mitológicos, que no suelen tener piedad y además no tienen alma, según se encarga de precisar Andersen una y otra vez? ¿Cómo no van a sentir ganas de cargarse a este energúmeno? La pregunta para Blancanieves es si sabe qué le ocurrió a su hermana Rosa Roja. Hay versiones de Blancanieves que son Blancanieves y Rosa Roja, pero casi todas las versiones de Rosa Roja se han perdido. Es una cosa del folclore que por algún motivo, ni siquiera el cuento es similar al de Blancanieves como lo entendemos. Pero me hace pensar que su hermana se desvanece en la historia mientras que ella pervive. Rapunzel, a pesar de todo, no sintió alivio cuando por primera vez se sintió libre de esa larga y pesada trenza. Este es un cuento de los 12 cisnes salvajes, que son unos príncipes a los que transforman en cisnes y su hermana mayor tiene que tejer unas camisas para volver a convertirles en príncipes. Y al final no le da tiempo a terminar de tejer la última y uno de los príncipes se queda con un ala de cisne. La pregunta era si se sentía como un príncipe con un ala o como un pájaro demasiado pesado para volar. Porque los pájaros siguen apareciendo, porque uno no se libra del todo nunca de sus conflictos. Porque, como he dicho, a lo mejor ni siquiera quieren ser resueltos. A lo mejor lo único que quieren es salir a la luz y expresarse. Y eso está bien, porque una vez que los conflictos se iluminan, ya tampoco te causan la angustia que te causaban cuando estaban en la oscuridad y no tenían forma. Lo cual podría llevarnos además a un debate de ¿los niños necesitan monstruos para dar formas a los miedos? ¿Es bueno quitar los lobos de los cuentos, quitar todo tipo de cosas que puedan dar miedo a un niño? Porque le está dando miedo o le está dando un vehículo para canalizar el miedo que ese niño pueda tener. Le está dando una forma a la angustia, que si no es una cosa informe que no sabes cómo abordar. Es mejor decirle al niño que se puede vencer al miedo, que al lobo se le puede matar y se le puede llenar la barriga de piedras, o decirle que no hay lobos. Eso sería un debate para otro momento que me figuro que también sería más probablemente propio de educadoras y de profesores que a lo mejor de los autores, que al final vamos a hacer lo que nos dé la gana. Como decía Pep, yo voy a contar la historia como quiero. Tampoco voy a molestarme mucho. Y como os he dicho yo, tampoco puedo crear las historias para un público imaginario que no sé lo que quiere. Solo puedo crearlas para mí. Y después de esto volvieron los pájaros, porque los pájaros siempre vuelven. Este es un álbum mudo que hice después. Y como habíamos comentado, la dificultad de leer las imágenes, estos son dobles páginas, está dividido por la mitad por el pliegue. No tiene texto, de modo que yo os lo pongo. No es tan difícil de entender, pero... Este es pájaro. Y casi para finalizar,
Si tenéis preguntas, irlas pensando ahora, porque luego preguntaremos, ¿tenéis preguntas? Y nadie dirá nada. Así que podéis ir pensando ahora en ellas. Me gustaría leeros, querida tía Ágata, porque creo que ejemplifica bien el problema la gracia del texto y de la imagen en el álbum ilustrado. La gracia que tiene la narrativa verbal con la narrativa de las imágenes, de las secuencias. Pero es una de las secciones titulada secuencia, de lo importante que es la secuencialidad que te permiten los álbumes ilustrados en las imágenes, porque al ser secuenciales crean una narrativa, crean un hilo y pasan cosas no solo en las imágenes, sino entre las imágenes. Y esta narrativa visual se va a unir a la narrativa verbal, si es que existe texto en el álbum. Y creo que leer, querida tía Ágata, por ejemplificar esta cosa de leerlos por teléfono. El texto de este álbum es: querida tía Ágata, espero que estés disfrutando del viaje. Por aquí todo va bien, estamos cuidando unas de otras y también de la casa. El tiempo es cálido y agradable y disfrutamos mucho del exterior, aunque la primavera parecía haberse retrasado este año. Los jardines están preciosos, pero les faltaba color. Hasta hace 2 semanas. Entonces Alice tuvo un ataque de alergia. Empezó con un estornudo. Enseguida nos dimos cuenta de que era fiebre primaveral. Procuramos darle mucha agua y que guardara reposo. Ahora ya está perfectamente, te va a encantar su nuevo peinado. Y por fin la primavera se ha desatado y los jardines están en sol. Están en flor. Emma se está concentrando con intensidad en los estudios. Se ha vuelto mucho más madura y responsable, aunque de vez en cuando carezca de gravedad. Es fácil que se pierda en la lectura, así que la llevo de paseo a diario. Casi se me olvida, tuvimos una plaga en el invernadero hace unos días. Al principio resultó muy molesto y todas racionamos exageradamente. No fue la mejor manera de manejarlo, tuvimos un comportamiento vergonzoso. Se armó un escándalo terrible y llegamos demasiado lejos. En último término, la diplomacia fue clave y llegamos a un acuerdo. Solo fue cuestión de escucharnos unas a otras. Una gran lección para todas. Poco después tuvimos un atasco en el estanque. Parecía bastante serio. Nos encargamos de ello, esta vez con más tacto. Como suele suceder, al final no fue para tanto. Así que, para resumir, todo va perfectamente bien. Tómate tu tiempo y diviértete en tus viajes. Estamos deseando que vuelvas para que nos cuentes detalles sobre tus aventuras y la gente interesante que has conocido. Te esperamos pacientemente, disfrutando de la calma y la tranquilidad de esta hermosa primavera. Con amor de tus sobrinas, Luis y Mayalis. Como veis, esto no tiene ningún interés ni ningún sentido. Esto es lo que tiene el texto de un álbum ilustrado. Si leéis esto por teléfono te van a decir, bueno, no es que no entienda el significado de las palabras individuales, pongamos por caso, pero no entiendo a dónde vas con esta historia. Las imágenes que acompañan al texto son estas. Querida tía Ágata, espero que estés disfrutando del viaje. Por aquí todo va bien. Estamos cuidando unas de otras y también de la casa. El tiempo es cálido y agradable y disfrutamos mucho del exterior, aunque la primavera parecía haberse retrasado este año. Los jardines están preciosos, pero les faltaba color hasta hace 2 semanas. Entonces Alice tuvo un ataque de alergia. Empezó con un estornudo. Enseguida nos dimos cuenta de que era fiebre primaveral. Procuramos darle mucha agua y que guardara reposo. Ahora ya está perfectamente, te va a encantar su nuevo peinado. La primavera por fin se ha desatado y los jardines están en flor. Emma se está concentrando con intensidad en los estudios. Se ha vuelto mucho más madura y responsable, aunque de vez en cuando carezca de gravedad. Es fácil que se pierda en la lectura, así que la llevo de paseo a diario. Casi se me olvida, tuvimos una plaga en el invernadero hace unos días. Al principio resultó muy molesto y todas racionamos exageradamente. No fue la mejor manera de manejarlo. Tuvimos un comportamiento vergonzoso. Se armó un escándalo terrible y llegamos demasiado lejos. En último término, la diplomacia fue clave y llegamos a un acuerdo. Solo fue cuestión de escucharnos unas a otras. Una gran lección para todas. Poco después tuvimos un atasco en el estanque. Parecía bastante serio. Nos encargamos de ello. Esta vez con más tacto. Como suele suceder, al final no fue para tanto. Mr. Hereford es adorable, te va a encantar. Así que para resumir, todo va perfectamente bien. Tómate tu tiempo y diviértete en tus viajes. Estamos deseando que vuelvas para que nos cuentes detalles sobre tus aventuras y la gente interesante que has conocido. Te esperamos pacientemente, disfrutando de la calma y la tranquilidad de esta hermosa primavera. Con amor de tus sobrinas, Luis y Mayalis. Postdata, su majestad Antea V, reina de las arpías y guardiana del invernadero, y Mr. Hereford te envían saludos.
Como veis... Gracias. No sé si tomármelo ya como la despedida, pero como veis este texto, que parte de la imagen de la ballena, o sea, esta imagen de una niña hablando con una ballena, una chica con una escafandra, apareció una y otra vez en mis cuadernos. Yo siempre dibujo como garabatos, es casi indescifrable, no penséis que tengo uno de estos moleskines maravillosos llenos de dibujos detallados. Tengo cuadernos llenos de jeroglíficos que casi solo entiendo yo. Pero una imagen recurrente, y le estuve haciendo preguntas de, bueno, ¿qué está pasando aquí? Estos dos personajes están discutiendo. No sabía qué es lo que estaban haciendo, pero cuando yo pensaba en esta imagen, pensaba, ¿qué está pasando aquí? ¿Están riñendo? ¿Tienen una pelea? Y pensaba, no, creo que están hablando de cosas triviales. Me parecía más bien una conversación como de escalera. Pensé que sería gracioso que fuera una especie de postal de alguien que estuviera contando de un modo muy amodorrado las cosas que hacen las vacaciones. ¿Sabes? Estas postales, esta gente que te pone sus fotos de vacaciones y son un tostón y estas las están contando como... Y pensé, sí, bueno, estamos aprendiendo a bucear y estamos conociendo gente interesante. Y pensé que sería divertido una colección de postales así. Pero luego pensé que sería aún mejor si lo contara la gente que no está de viaje, la gente que se está quedando en casa y que no tiene aventuras, que esté contando lo tranquila que es la vida en casa y los problemas tan triviales que tienen. Y de ahí, hacia adelante y hacia atrás, salió este álbum. Y es un poco lo que os decía de pensar desde la metáfora, desde la imagen, pero además de dejar correr las metáforas hasta donde te lleven. Y realmente te llevan a ningún sitio o a otra pregunta. Y que yo con esta ilustración, que es la final, sí me lo he preguntado si la tía Ágata estaba entendiendo este lenguaje tan eufemístico y tan victoriano que tenían sus sobrinas y ha comprendido lo que está pasando, o de pronto se va a encontrar con el pastel este de la ballena en el estanque y las ardillas en el invernadero, Alice con el pelo lleno de flores. Y no sé cuál es la contestación, pero me parece bien que me haya llevado de esta pregunta, de qué está hablando la ballena y la chica, a esta otra pregunta. Por último, esto no debería enseñároslo porque no se ha terminado, pero el editor es un amigo y supongo que no le importará tanto, ¿no? Solo son algunas imágenes. Esta es de una pregunta que me hacía cuando era... Voy a resolverlo ya, lo prometo que es 1 minuto y medio. Y otra de esas preguntas que tenía desde pequeña, que es ¿qué hacen las niñas que van de uniforme? ¿Por qué van a la escuela de uniforme? Porque estas niñas van a colegios antiguos y además se visten todas iguales, no como yo que iba a un colegio público y ibas en chándal. Pensaba que no podían estar aprendiendo lo mismo que aprendía yo, porque iban a colegios guays, se vestían de una manera guay y fantaseaba con qué podían enseñarles en esos colegios. Y creo que también fantaseaba porque siempre eran niñas un poco más mayores que yo. ¿Con qué pasaba? ¿Qué hacían las niñas mayores? Y esta idea se convirtió un poco en ese misterio de qué haces en la escuela, qué haces cuando aprendes y cuando creces. Y se desarrolló una historia de niñas que van a la escuela y tienen que enfrentarse a cosas absurdas y a que les encarguen tareas que no entienden para qué se las están encargando y no le ven ningún sentido, ni a las cosas que pasan, ni a las cosas que tienen que aprender, pero que en un momento dado van a ver el sentido cuando a Alice le empiecen a gustar las matemáticas, o a las del club de lectura les empiezan a gustar los libros, o alguien encuentre que su vocación está en el deporte, o alguien entienda por fin en lo que consistían las clases de biología. Y el libro acaba con una llamada, bueno, te ha llegado el uniforme, prepárate para estar en la puerta de la escuela el año que viene. Esto es todo. Querría terminar con una cita de Shakespeare, ya que le he citado malamente al principio al pobre y más para reírme de él que de otra cosa. Pensáis si alguna vez se había disculpado también al final de la obra, y lo más parecido está en La Tempestad, en la que también acaba diciendo, bueno... y de nuevo pienso que es para que alguien le consuele y le diga que todo está muy bien. Pero La Tempestad termina con... No termina, en la parte del medio hay una frase de Próspero que a mí me parece que resume todo este problema de la dualidad, porque junta dos términos contrapuestos y creo que siempre me tocó mucho esa frase. Probablemente el personaje lo decía como personaje, pero creo que se aplica a todos nosotros. Y la frase es, somos la materia de la que están hechos los sueños. Y eso es todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado.